Por favor, abra su Biblia en Génesis capítulo 42. Hoy la atracción deja de ser José y pasa a enfocarse nuevamente en Jacob y sus 10 hijos. Estuvimos estudiando la vida de Jacob con anterioridad. Él tiene tanto por enseñarnos y una vez más, él va a enseñarnos muchas lecciones acerca de Dios. Continuemos con esta historia en el versículo 29 de Génesis capítulo 42. En este momento vemos que José dejó a 9 de los hermanos libres, pero se quedó con Simeón. Fíjese en los versículos 29 al 35, dice así la palabra de Dios. Y venidos a Jacob, su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el siervo de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad, y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Vamos a ver la reacción de Jacob al reporte de Egipto. Lo primero que me gustaría compartirle de este estudio es lo que yo llamo el temperamento de Jacob. Son las 4 conclusiones erróneas en respuesta al reporte de su hijo desde Egipto. Fíjese en el versículo 36. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí, son todas estas cosas. Jacob está llegando a 4 conclusiones erróneas. José está muerto, Simeón está muerto, Benjamín va a morir, todas estas cosas son contra mí. Al estudiar este pasaje y leer y releer el capítulo, me sorprendí de cuántas cosas podemos sacar de la respuesta de Jacob. Es interesante ver cuánto nos parecemos a este hombre en la carne, cuando no estamos controlados por el Espíritu Santo de Dios. Tantas veces como Jacob, llegamos a conclusiones erradas basándonos en circunstancias. Llegamos a conclusiones que por lo general son equivocadas, basados en hechos o evidencias que creemos tener. Jacob dice: José no parece. Mejor dicho, José está muerto. Él no sabe que no es así. Desde ya que él no leyó el capítulo 43 como nosotros lo vamos a hacer. Sin embargo, Jacob también está diciendo que Simeón está muerto cuando no es así. Está llegando a la conclusión de que el faraón lo mandó matar. También dice: Benjamín va a morir si lo llevan de nuevo. Luego, a manera de conclusión, dice: contra mí son todas estas cosas. De poderlo poner en otras palabras sería: todo sale mal, pobre de mí. Tengamos en mente que a esta altura Jacob es un hombre viejo y, creo yo, amargado. Él tuvo destellos de fe, momentos de verdadera confianza en Dios, pero en este capítulo finalmente proclama en su carne una declaración que resume su vida: Dios me dio con mano dura, me dio uvas agrias. Este tipo de actitud aparece quizás en su vida y en la mía, cuando decimos cosas como: ¿por qué Dios bendice a fulano o a mengano? ¿Por qué es que esa otra familia parece tener hijos más obedientes que los míos? ¿Por qué tienen mejores notas? ¿Por qué lo ascendieron de puesto a él y a mí no? Y hablamos y hablamos. Al final, lo que estamos diciendo es: Dios realmente me arruinó la vida. F.B. Meyer, un tremendo expositor de la Biblia, escribió en una oportunidad: ¿por qué es que la mano de Dios está siempre con otro? Leí que está probado clínicamente que la mayor causa de depresión es el tener lástima de uno mismo. Esa es la actitud que Jacob ha tomado. La vida es terrible.
Mira todas las cosas terribles que me están pasando. Pobre de mí. Estos individuos ponen un cartel en sus frentes que dice: doy lástima. ¿Alguien quiere unirse a mi club? Y verá que se juntan, andan en grupos, lo que solo alimenta es su miseria. Amigos, verdaderamente creo que uno de los errores que más se repite en la vida de Jacob también se repite en nuestras vidas. Se trata de malinterpretar los eventos de esta vida fuera de la gracia de Dios. Ahora fíjese lo que pasa en el capítulo 43. Aquí verá la reacción de Jacob. Al final del capítulo 42, después del versículo 38, debería escribirse en paréntesis: después de algún tiempo. Entre ese tiempo y el versículo 1 del capítulo 43, vemos que se les acabaron los víveres. Fíjese en los versículos 1 y 2. Dice así la Biblia: el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Pero veremos una negación inicial. En primer lugar, veremos la reacción de Jacob es una negativa. Los hermanos le dijeron a su padre: papá, no podemos regresar a Egipto a menos que Benjamín venga con nosotros. Y Jacob se rehúsa a hacerlo, se esconde. Al final, se acaban los alimentos y comienza el hambre nuevamente. Jacob regresa a sus hijos negando lo que él sabe que es realidad y les dice: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Sus hijos ahora van a hacerle un planteo. Fíjese en los versículos 3 al 5. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. ¿No es interesante que un hijo esté aconsejando al padre? Este hijo está llamando a un lado al patriarca diciendo: papá, ¿te olvidaste que no podemos regresar a menos que llevemos a Benjamín? Abre los oídos y escúchame. Pero, en segundo lugar, la reacción de Jacob es la de un probable engaño. Fíjese en el versículo 6. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? En otras palabras, aquí tenemos al gran hombre de Dios, el patriarca, un hombre de fe, diciéndole a su muchacho: hubiese sido mejor mentir. ¿Por qué no mintieron? ¿Por qué decirle que tenían otro hermano? Ellos responden a esa pregunta en los versículos 7 al 9a. Dice así la palabra de Dios: y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos, nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él: a mí me pedirás cuenta. En otras palabras, si José le hace algo a Benjamín, será culpa mía, voy a ser el responsable. No nos vamos a enfocar mucho en esto, pero al analizar el capítulo, no se olvide de lo que está sucediendo en la vida de los hermanos. Ellos ya admitieron la culpabilidad, y la confesión es parte de la cura. Ahora vemos a Judá tomando responsabilidad, cuando 25 años atrás, él y los otros 9 hermanos hubieron abandonado a su hermano. Ahora la historia es diferente. Continuamos en el versículo 10. Dice así: pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Veremos ahora también un intento de manipulación. Jacob aún no se quebrantó. Lo que vamos a ver ahora por parte de Jacob lo podemos llamar un intento de manipulación. Fíjese en el versículo 11. Esto es clásico en Jacob. Entonces Israel su padre le respondió: pues que así es, hacedlo.
Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, y nueces y almendras. ¿Saben? Tal como lo hice con Egipto, vamos a manipularlo. Pongámonos en su lado bueno. Llevémosle algunas cosas que allá en Egipto no tienen. Jacob continúa con el plan en el versículo 12. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. En otras palabras, no confiemos en Dios aún. Salgamos con algún plan propio. Yo tengo uno bueno, porque hasta donde yo recuerdo, unos 50 años atrás, funcionó con mi hermano Esaú. Tal vez recuerde que Jacob le llevó cabritos, camellos y muchos otros presentes a Esaú, y los mandó primero, antes de enfrentarse con él. Jacob esperaba calmar los ánimos, así que aquí tenemos al veterano Jacob, aquel viejo manipulador, engañador, tratando de tomar el lugar de Dios. Pero vamos a ver una confianza final. Imagínese a los hijos de Jacob en este momento y lo que ven en él. No parece haber cambiado, pero yo creo que sí cambió. Creo que al pasar estos versículos, al pasar el tiempo, van haciendo cambios. Creo que el cambio ocurre en el versículo 14, el que podemos llamar la confianza final. Dice así el versículo 14: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. En otras palabras, todo depende de Dios. Continuemos con el versículo 14b y fíjese bien en la última frase: y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Vemos aquí confianza. En otras palabras, cuando el humo se despejó, Jacob recordó que el Dios soberano había sido parte de su vida y finalmente llega a la conclusión que le permite decir: si mis hijos mueren, que mueran. Puesto de otra manera, Jacob dijo finalmente: el Shaddai es en quien confío. Muchos de nosotros no podemos entender el corazón de Jacob porque nunca estuvimos en esta situación. Algunos de ustedes tal vez hayan enfrentado grandes pruebas. Quizás algunos de ustedes han perdido familiares cercanos y pueden comprender mejor la angustia del corazón de Jacob. Cuando Jacob le dijo adiós a sus hijos, pensó que les decía adiós para siempre. Qué momento más difícil para confiar en Dios. George Matheson, un pastor reconocido del siglo XVII, es una persona que realmente admiro. Se trata de un hombre ciego que vivía con sus dos hermanas. Ellas aprendieron latín, griego y hebreo, y le ayudaban a él a estudiar. Le buscaban palabras y le leían textos. Luego George armaría sus sermones y los predicaría. Él era conocido como el pastor amado, y pastoreaba una iglesia muy grande para esa época, en realidad grande para la actualidad también, de 2000 personas. Luego, el día en que las hermanas de George se casaron, y al hacerlo, él sufrió una gran pérdida, ya que se mudaron. Él quedó completamente solo, no obstante podía valerse por sí mismo. Ahora, ya era más viejo y tenía problemas con lo que había aprendido. En su lucha por confiar en un Dios que aparentemente ya no proveía más, él escribió un himno. Después que su segunda hermana se fue, él escribió las siguientes palabras. Fíjese cómo hace referencia a la luz. El himno dice así: qué amor que no me deja escapar. Mi alma preocupada descansa en ti. Te devuelvo la vida que te debo, para que flote en la profundidad de tus océanos y sea más rico aún. Oh luz que sigue todos mis caminos, cedo la antorcha que destella a ti. Mi corazón recobra ese haz de luz que el sol radiante de tu gloria da. Oh gozo que me buscas en el dolor, no puedo cerrar mi corazón a ti. Marco al arco iris a través de la lluvia, y siento que tu promesa no es en vano, y que el lamento acabará sin lágrimas. Yo no puedo comprender lo que este hombre vivió, pero me quedo maravillado. Me quedo maravillado por lo que Dios puede hacer en la vida de uno en la adversidad. Y en esta situación, Dios está obrando en Jacob.
Entonces en el versículo 15 los hermanos regresan a Egipto. Dice así la palabra: entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Ahora en esta porción vamos a ver cómo los hermanos de José regresan a Egipto. Ahora la historia vuelve a enfocarse en Egipto. José trajo a sus hermanos finalmente, al fin de la prueba. Yo lo veo como una triple prueba. En primer lugar, es una prueba de honor. Estuvimos viendo esto en nuestro último programa. Esta es la prueba en la cual José se pregunta: ¿se interesarán mis hermanos del uno por el otro? ¿Dejarán a Simeón podrirse en esta prisión? Me imagino que José tendría sus dudas, si sus hermanos estarían pasando problemas o hambre, si regresarían o no, pero lo hicieron. Me imagino a José mirándolos y pensando: ¿cómo se tratarán entre sí? ¿Cómo hablarán las cosas? Él les pregunta una y otra vez por su padre: ¿cómo está vuestro padre? Se pregunta si le responderán: ¡ah, ese viejo! Lo dejamos solo. Está siempre tan ocupado con su Benjamín que nunca lo vemos. Esa hubiera sido la respuesta de estos hermanos 25 años atrás. Pero ahora, cada vez que responden con respeto. Creo que esta fue una prueba de honor y la pasaron. Una prueba de identidad familiar. La segunda prueba de José para sus hermanos fue una prueba de honestidad. Creo que esto tenía que ver con el dinero. Estos hombres eran muy deshonestos, al menos la última vez que él los había visto. Fíjese en el versículo 16. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres, y degüella una res, y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Ahora los hebreos no comían con los egipcios, y es algo que jamás cambió. Hasta el día de hoy, los egipcios no comen con los judíos. Así que este mayordomo se debe haber rascado la cabeza pensando: ¿por qué será que el primer ministro quiere compartir la mesa con estos 10 judíos? Pero obedeció. Los hermanos no se sintieron felices al oír la invitación. Fíjese lo que dice el versículo 18 al 19a. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por lo del dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos han traído aquí, para tendernos lazo y atacarnos, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José. Esto es risueño, realmente es muy gracioso. En vez de hablar con José, se acercan al mayordomo como si éste supiera lo que está pasando. Ahora fíjese el título que usan para el mayordomo: ¡ah, Señor nuestro! Nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Fíjese que acabaron de entrar a la casa de José y les están dando el dinero a este pobre siervo. Le dicen: nosotros queríamos comprar comida. Ahora fíjese en la última parte del versículo 21 y el 22. Y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Están muy nerviosos. Se piensan que José los llamó a que vinieran a la casa para que rindiesen cuentas. Así que se ponen a explicar la situación a este mayordomo, que no tiene nada que ver con la solución ni con el problema. Sin embargo, el mayordomo evidentemente había sido instruido por José. Me encanta su respuesta. Se trata de un egipcio incrédulo que ha sido entrenado para responder. José dijo: ah, si te dicen tú le responderás así. En el versículo 23a leemos: él le respondió: paz a vosotros, no temáis. En otras palabras, les está diciendo: tranquilos, no hay ningún problema. Yo sé lo que pasó, y no fue su dinero, sino nuestro dinero. Luego fíjese lo que dice en la segunda parte del versículo 23. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales.
No puedo dejar de ponerme en los zapatos de estos hermanos. ¿Alguna vez tuvo que rendir cuentas ante un incrédulo? Es como ir en un avión que se está yendo a pique y uno se aferra por su vida y la persona de al lado le dice: acá no hay ningún problema, yo confío en un Dios vivo. Bueno, este mayordomo ni siquiera conoce a Dios, pero dice: ustedes tienen un Dios, ¿no? Elohim. Bueno, Él va a hacer todo esto por vosotros. Esto me hace recordar una ocasión en la cual un inconverso impactó mi vida. Yo estaba estudiando en la universidad y había conseguido un trabajo para el verano. Eran entre mi primer y segundo año, creo, más o menos. Me puse a trabajar en una construcción. Trabajaba en un grupo pequeño. Éramos peones de albañil. Si usted trabajó en alguna ocasión construyendo, sabrá que un peón es una persona que hace lo que le manden, desde ayudar a limpiar, buscar herramientas o lo que fuere. Éramos 4 peones y teníamos un camión volcador con el cual nos transportábamos en el lugar de la construcción y recogíamos escombros. La verdad que me dio mucha motivación para seguir estudiando porque sabía que me esperaba eso si algún día dejaba la universidad. Los 3 muchachos que trabajaban conmigo hacían lo imposible por no trabajar. Eran muy astutos. Uno de ellos había estado trabajando allí por más de 2 años. Yo solo estaba allí por 3 meses, y ellos lo sabían. Yo estaba siempre listo para trabajar. En varias ocasiones me encontré cargando el camión yo solo. Me había determinado a hacerlo. Si era un buen testimonio para los otros, lo haría, así que continuaba haciendo el trabajo. En el lugar había una camioneta llena de bebidas, como las que usan los que venden helados. Nos daban 1 hora de descanso para el almuerzo, y eso era todo. Una mañana, me acuerdo, esta camioneta vino a las 10 de la mañana. Mis 3 compañeros hicieron fila casi instantáneamente y se llevaron todos los refrescos mientras yo limpiaba y recogía ladrillos. Hacía mucho calor, así que pensé: ¿por qué no hacer una pausa y buscar algo para tomar? Así que fui por mi refresco y encontré a los otros 3 sentados dentro de una de las casas que estábamos por alfombrar. Entré a la casa, me miraron, los ignoré. Abrí mi refresco y comencé a tomar. Creo que a mi jefe lo había visto 2 veces en todo el verano, pero ni bien me senté allí, el jefe entró a la casa y nos encontró a los 4. Él no tenía ni idea que yo jamás me tomaba un descanso a la media mañana, como lo hacían los otros 3 muchachos. Nunca me voy a olvidar su mirada cuando nos dijo: muchachos, les pago por 8 horas de trabajo, así que salgan y vayan a trabajar. Yo estaba en el grupo. Y lo que más me dolió fue que yo conocía a Dios, sabía que tenía que ser el ejemplo. ¿Alguna vez vino un incrédulo a confrontarlo? Les digo que frente a estos 3 muchachos mi testimonio desapareció, se fue por el suelo. Eso es lo que estaba sucediendo con los hermanos de José. Se acercan a un mayordomo, un siervo que ni siquiera conoce a Dios ni le importa, y le explican casi histéricos: mire, nosotros no somos deshonestos, esta es la cuestión, el plan, esto es lo que hicimos. El mayordomo les dice: tranquilícense, ustedes tienen un Dios, Él debe de estar en control de todo. ¿Qué sucede después? Versículos 24 al 27a. Y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban. Esto sí que es interesante, porque ellos sabían que él es el primer ministro y les pregunta: ¿cómo les fue en el viaje? ¿Cómo se sienten? De seguro que ellos pensaron: ¿nos estarán preparando para la horca? Él les preguntó cómo estaban, en lo que le respondieron que bien. Luego José, en el versículo 27b, preguntó: ¿vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos le dijeron que sí, y seguramente estaban absolutamente confundidos, pensando de qué se trataba todo esto. Fíjese en el versículo 28.
Y ellos respondieron: bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Estos muchachos seguían inclinándose y reverenciando. Siguiendo en el versículo 29, cuando José ve a su hermano menor después de 25 años, dice así la palabra de Dios: y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Él todavía tiene que actuar como si no supiera nada. Ellos probablemente dijeron: sí. Qué momento que fue este para José, ver todo esto. Solo me lo imagino diciendo lo que dice en el versículo 29. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Creo que en ese momento yo me hubiera quebrado. De haber sido un insecto en la pared observando todo el episodio, hubiera perdido la compostura. Y eso es exactamente lo que le pasó a José. En la próxima frase vemos que él literalmente se fue corriendo. Él exclamaba: Dios te bendiga, hijo mío, Elohim te bendiga. Y los hermanos le estaban mirando ahora y él se va corriendo. ¿Por qué? Fíjese en el versículo 30. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Estaba buscando un lugar donde llorar. Se arrojó en la cama y se largó a llorar. Creo que es importante recalcar su actitud. Uno piensa que este hombre, siendo un gran líder, un primer ministro, tiene todo bajo control y no posee emociones. Pero José tuvo que irse, agarrar una toalla y largarse a llorar. ¿Pero por qué lloraba? Se nos dice por qué. Pero podemos asumir que cuando vio a su hermano, esos 25 años perdidos se hicieron valer. José no escogió Egipto. Él tuvo que quedarse allí porque entre la prisión y el cargo de primer ministro, Dios le dejó en claro que fue él quien lo puso allí. Dios le dijo: José, yo te traje aquí. Eventualmente vas a traer a esta pequeña tribu nómada a la tierra de Gosén y ayudarás a que sea una gran nación. José no escogió Egipto. Ni bien fue ascendido, podría haber podido regresar a su tierra, pero se quedó porque Dios lo quiso así. Sin embargo, 25 años que perdió son demasiado para él. Se encuentra frente a su hermano menor, su verdadero hermano, al cual no vio por tantos años. Ahora Benjamín es un hombre maduro y José se larga a llorar. Continuando en el versículo 31, dice así: y él lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. El versículo 32 es algo gracioso. José tiene su propia mesita y sus hermanos una mesita aparte. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Ahora fíjese en el versículo 33. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. En otras palabras, no dijeron nada. Pero José vino y les dijo: bueno, ustedes se van a sentar aquí. Simeón, te vas a sentar aquí. Judá, te vas a sentar acá. Los acomoda por edad y Benjamín te toca en la cabecera. Estoy seguro que los hermanos no entienden nada. Pero José no terminó aún. Y creo que esta es la tercera prueba, la prueba de humildad. Estuvimos viendo la prueba de honor, también la prueba de honestidad, pero ahora la tercera prueba es la prueba de humildad. Fíjese en el versículo 34. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Ahora, si usted fuera Benjamín y hubiese venido a mi casa a cenar anoche, le hubiera dado 5 platos. Mi esposa cocina muy bien. ¿Sabe qué comimos? Un guiso casero. Usted hubiera comido 5 platos de este guiso exquisito, 5 panes, 5 vasos de jugo de naranja natural, que es mi favorito. 5 porciones. Pero 5 porciones
es lo que le daría al faraón cada vez que se sentaba a comer. Era un símbolo de honor, de respeto. Ahora, fíjese en esto. Antes, José era el hijo favorito. Él era el que tenía la túnica larga de colores. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Lo odiaban. Ahora José le hace servir a Benjamín, su único hermano, de sangre 5 porciones. Después, seguro que se quedó mirando, esperando ver cómo reaccionarían estos hermanos con él. ¿Vieron cuánto le dieron a Benjamín? Ya sabía. No solo lo favorecen en casa, en este lugar también se va a llevar lo mejor. Creo que no hubo celos, ni siquiera un poco. Creo que fue así porque la última parte del versículo 34 dice: y bebieron y se alegraron con él. Permítame concluir con un par de aplicaciones. Estamos tratando con dos personas distintas, así que déjeme darle dos pensamientos distintos. La primera aplicación tiene que ver con Jacob y su temperamento. En primer lugar, el temperamento de Jacob se ve reflejado en una persona que reitera constantemente las desilusiones de la vida. Ahora, no me malinterprete. No está mal compartir su prueba con sus hermanos y hermanas en Cristo. No me refiero a eso. Para eso estamos aquí. Pero yo me refiero al individuo que no está buscando una solución. No está pidiendo oración tampoco, ni siquiera está buscando palabras de aliento. Solo quieren abandonar, largar y tirar la toalla. Creo que todos lo hacemos de vez en cuando. Pero también se ve reflejado en una persona que caprichosamente se rehúsa a la perspectiva divina. Chuck Swindoll predicó un mensaje en cuanto a este pasaje y se centró en esto. Habló de un individuo que se rehúsa hasta último momento a mirar hacia arriba. Eso es lo que hizo Jacob. Él intentó todo lo posible, pero nunca lo que tenía que hacer, sino recién al final. Es como cuando usted y yo estamos en la lucha y no pensamos que Dios está obrando. Jacob dice en el capítulo 42, versículo 36, «Contra mí son todas estas cosas». Si él hubiera tenido en sus manos el capítulo 43, hubiera sabido que Dios había diseñado todo. Era la manera de hacer que todos se reuniesen en Egipto. Pero también reconozca la mano de Dios sobre su hombro. También pienso en los hermanos de José y cómo Dios obró en sus vidas. Permítame darle dos maneras para reconocer la mano de Dios en su propia vida. En primer lugar, la bondad de Dios es la que trae el arrepentimiento. Muchas veces tenemos la idea que la única manera en que podemos arrepentirnos es si nos pegan en la cabeza. Pensamos que Dios tiene que enviar al arcángel Gabriel o algo, así como para que nos dé un buen golpe en la cabeza. Y ese no es el caso. Hay ocasiones en las cuales Dios nos sobrecarga con su bondad. De hecho, en el capítulo 43, la última parte, estos hermanos llegan al arrepentimiento tal como lo vamos a ver en el próximo capítulo. Esto no sucedió porque José los arrojó en la cárcel por el resto de sus vidas y le envió una nota que decía, a propósito, «Yo soy José su hermano. Ni bien se arrepientan, los dejaré salir». No, sucedió porque como Cristo, Él les puso la mesa y les ofreció una comunión. Dios hace lo mismo en nuestras vidas. Pero no solamente la bondad de Dios es la que trae el arrepentimiento, sino en segundo lugar, detrás de lo áspero de la disciplina se encuentra el corazón amoroso de Dios. Los hermanos no sabían que José salió corriendo y se encerró en su recámara para llorar. No sabían. No sabían que también mientras en su presencia estaba él no podía más. Todo lo que estaba haciendo lo estaba conmocionando y le dolía. Creo que, como alguien sugirió que José al ver a sus hermanos estaba a punto de quebrarse y llorar.
pero fue la sabiduría de Dios por medio de él que lo mantuvo firme hasta que ellos se arrepintieron. En su corazón estaba llorando. Yo creo que él quería abrazarlos. Esa es la manera en la cual Dios muchas veces obra en nosotros. Si bien la disciplina puede ser dura, detrás de la misma está el corazón amoroso de Dios. La pregunta es, ¿vamos a arrojar la toalla? ¿Vamos a decir, no tengo que comer en Canaán, me voy a quedar aquí y dejarme morir? ¿O vamos a persistir y confiar en Dios? Escuche una historia de una pareja anciana. Por décadas tuvieron un pequeño negocio en la costa oriental del país. Después de muchos años, llegó el progreso inmobiliario. Los edificios antiguos comenzaron a ser derribados para construir edificios modernos y darle más vida así a la ciudad. Sin embargo, de alguna manera el pequeño negocio de esa pareja no fue tenido en cuenta para la renovación. Así que, después que se terminó con toda la construcción, ese negocio quedó entre dos edificios modernos. A la izquierda, con la pared sobre el negocio, había una gran galería de compras de 2 pisos. A la derecha, un supermercado inmenso. Así que ahora, esta pequeña despensa estaba literalmente en la sombra de 2 edificios monstruosos que vendían todo lo que esta pareja ofreció por años a la comunidad. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en ese caso? ¿Qué habría hecho usted? Bueno, esta pareja juntó cada centavo que tenía ahorrado y fue a un lugar a donde se hacían letreros. Gastando todo lo que tenían, compraron el letrero más grande que había. Llegaba desde un extremo del local hasta el otro. Solo tenía 2 palabras. ¿Saben cuáles eran? Decía, entrada principal. ¡Qué gran idea que tuvieron estas personas, que no se quebrantaron ante aquella adversidad, sino que siguieron adelante! Cuando miro la vida de Jacob, veo en la sombra de él una dificultad enorme. Pero lo que aprendo de él es que al final él pone el letrero en su vida que dice, Dios aún puede obrar aquí, estoy a disposición. Le pregunto ya para terminar, ¿está con esa misma disposición para que Dios siga obrando en su vida? Espero que así sea. Seguimos estudiando este maravilloso libro de Génesis. Le espero en nuestro próximo estudio, aquí, en Sabiduría para el Corazón.